En esta ocasión vamos a analizar las leyes de Kirchhoff mediante un ejemplo. Estas leyes constan de dos: la ley de nodos o ley de corrientes y la ley de mallas o ley de voltajes. Tenemos este ejemplo. En este ejemplo tenemos dos mallas, ¿no? Esta malla está alimentada con dos fuentes de 8 voltios, 24 voltios, y esta segunda malla está alimentada con una fuente, con la misma fuente de 24 voltios y una fuente de 16 voltios. Entonces, en este caso definimos las intensidades de corriente. La corriente I1 de la malla 1 va del polo menos al polo más en esta fuente que tiene mayor voltaje, 24 voltios, y si su intensidad viene de menos a más, cuando viene en este sentido, choca con esta fuente de más a menos. Por lo tanto, esta fuente de 8 voltios con esta fuente de 4 voltios se restan, y en cambio en este sentido de menos a más, en esta malla va y choca en esta fuente de menos a más también. Por lo tanto, estas fuentes se suman. Entonces en la malla 1, como hemos dicho, lo alimenta la diferencia 24 menos 8, 16. Ese voltaje de alimentación en esta malla es consumido mediante estas resistencias. En este caso, esta de 2 ohmios y esta de 1 ohmio dejan pasar la misma corriente I1. Por lo tanto, esta de 2 y esta de 1 ohmio son resistencias en serie porque dejan pasar una misma corriente. Por lo tanto, 2 y 1 se suman y acá tenemos 3 ohmios. Esa resistencia se multiplica por la corriente I1 y tenemos el voltaje que consumen ambas, ¿no? Más esta resistencia consume un voltaje. Su voltaje es su resistencia 2 por la corriente que pasa por este hilo. Pues acá pasa la suma, en este caso I1 más I2. Entonces la resistencia 2 multiplicado por la corriente total que pasa por acá es el voltaje total que consume esta resistencia. Y resolviendo tenemos 5 veces I1 más 2 veces I2 igual a 16. Analizando la malla 2, como hemos dicho, lo alimenta la suma de voltajes, en este caso 24 voltios, 16 voltios y 40 voltios. ¿Quién consume estos 40 voltios? Su voltaje de alimentación es 40, pero el consumo lo hace él y él, de 10 y de 2. Este de 10 ohmios, esta resistencia consume resistencia por corriente o corriente por resistencia, es el voltaje que se va aquí, la corriente es I2, y él consume, como ya hemos dicho antes, la resistencia 2 y pasa la suma de corrientes, pasa por acá. Por lo tanto, ese es el voltaje que él consume. Estos voltajes consumidos en total deben ser los 40 voltios de alimentación. Resolviendo tenemos 12 veces I2 más 2 veces I1 igual a 40. Si esas son las ecuaciones que hemos obtenido en la malla 1 aquí y en la malla 2 acá, en este caso en la malla 2 lo dividimos sobre 2, tenemos I1 más 6 veces I2 igual a 20, y despejando I1 tenemos que 20 menos 6 veces I2 es I1. Este valor de I1 lo colocamos en la malla 1. Entonces en esta ecuación de malla 1 colocamos 5 en vez de I1, 20 menos 6 veces I2 más 2 veces I2. Entonces esta ecuación nos queda con una sola variable, que es I2. Resolviendo tenemos 100 menos 30 I2 más 2 veces I2. Esto de acá me da menos 28 I2, y 28 menos 28 I2 pasa positivo a este lado como 28 I2. 16 pasa restando y queda 84. 28 divide, es división exacta, y nos queda que la corriente 2 es de 3 amperios. Este resultado lo colocamos en esta ecuación que dejamos en la malla 2 y obtenemos 20 menos 18. 20 menos 18 se corre 18, 20 menos 18 es 2. Por lo tanto, la corriente I1 es 2. Entonces la corriente en la malla 1 es 2 amperios y la corriente en la malla 2, como hemos visto, es de 3 amperios. Entonces eso es un ejemplo, el ejemplo que hemos visto. Entonces eso sería todo, ¿no?, por el momento.